Noticias Pasajero 7. Este programa es llevado hasta ti por Mercedes-Benz, The Standard for Buses. Bienvenidos a este ejercicio periodístico que pretende llevar hasta ustedes lo más relevante del transporte y la movilidad de nuestro país. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentras como Pasajero 7. También puedes disfrutar de todas las entrevistas completas y en exclusiva que tenemos para ti a través de nuestra página de YouTube. Entremos en materia con las noticias de esta semana. En días pasados se presentó el libro Política de Movilidad Sustentable para la Ciudad de México hacia un nuevo modelo, donde expertos de distintas áreas unieron sus plumas para documentar la lucha por la transformación de la movilidad. En este libro se plasma la implementación de un nuevo modelo de movilidad en la capital del país, donde se refleja parte de la lucha que busca transformar el paradigma histórico de moverse en automóvil particular por otro que pone en el centro al peatón, protege la vida y fomenta el crecimiento sustentable de la ciudad. Esta ruta, que ha seguido un proceso de más de 8 años, fue documentada en este libro, el cual fue presentado como una herramienta que servirá de base a la candidata o candidato que ocupe la jefatura de gobierno luego de la elección del 1 de julio próximo. Los tres autores, Dolores Franco, urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México, Laura Ballesteros, ex subsecretaria de Planeación de CEMOVI, y Jesús Padilla, presidente de la AMTM y presidente de Coparmex Capítulo Ciudad de México, coincidieron en que además de la continuidad, las políticas públicas requieren de un respaldo presupuestal en el que no solo el gobierno de la Ciudad de México aporte recursos, sino que también lo haga el gobierno federal y las entidades que forman la megalópolis. El libro fue comentado por los periodistas Héctor Zamarrón y Héctor de Mauleón y fue presentado al público en la Quinta Colorada, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. El pasado 23 de marzo se pusieron en marcha 90 nuevos autobuses en la Ciudad de México. A continuación, les platicamos el detalle. Las unidades entregadas comenzarán a dar servicio en diversas rutas de la Ciudad de México y Ciudad Satélite Estado de México. Son 90 Torettos con chasis LO 916, marca Mercedes-Benz y carrocería Eco, todos con motor Bluetech 5, amigable con el medio ambiente y eficiente en cuanto al consumo de combustible. Cuentan con el sistema de videovigilancia y contadores de usuarios. Los Torettos son vehículos de 9 metros de largo con capacidad para 50 pasajeros y el tablero INSBM con información digital de última generación, lo cual permite ver en tiempo real el óptimo desempeño del autobús. Con la puesta en marcha de estas unidades serán transportados diariamente más de 44,000 pasajeros. Será el 15 de abril cuando entre en funcionamiento el corredor Auditorio Reforma Santa Fe, que dará servicio a las personas que necesitan continuar su viaje más allá de Campo Marte, base de llegada y salida de la línea 7 del Metrobús. Con el funcionamiento del nuevo corredor, los usuarios que transitan sobre Paseo de Reforma y deseen dirigirse al poniente de la ciudad tendrán que descender del Metrobús y tomar una de las nuevas 36 unidades que tendrán una tarifa de 6 pesos con 50 centavos. Se espera que el corredor brinde servicio a casi 50,000 personas por día. Los intervalos de espera de las unidades será de 3 minutos, por lo que se estima que el servicio sea ágil. Tras la inauguración de la línea 7 del Metrobús, usuarios manifestaron su molestia al no contar con un transporte eficiente para trasladarse hacia Santa Fe. Al hacer un estudio, la empresa concesionaria de la línea 7 mencionó que de la totalidad de pasajeros que usaban esta ruta Reforma Bicentenario, solo el 6% necesitaba llegar hasta ese punto. Fue electo nuevo presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, CANAPAT, para el periodo 2018-2019. El licenciado Aurelio Pérez Alonso, quien fungía como vicepresidente ejecutivo de la Secretaría de la CANAPAT en la directiva anterior, fue electo por unanimidad en asamblea ordinaria de esta institución en sesión celebrada el pasado 21 de marzo. En su discurso, Pérez Alonso subrayó que el autotransporte de pasajeros es una de las industrias más representativas, ya que más del 95% de los habitantes utilizan este servicio para trasladarse entre ciudades. Resaltó la importancia de reflexionar sobre la gran oportunidad y al mismo tiempo la responsabilidad de ofrecer servicios de buena calidad. Esta realidad, sostuvo, nos obliga a conocer mejor a nuestros pasajeros y a trabajar en colaboración con la autoridad cabeza del sector, para poder brindar juntos una propuesta clave de la norma como industria,
alentados por principios que han regido y deben seguir rigiendo nuestro liderazgo y trabajo. El día de hoy, el Poder del Consumidor presentó el documento Corredores de Transporte Público, una acción para reducir el CO2 dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Te dejo con una entrevista que nos concedió Víctor Alvarado, él es coordinador de movilidad y cambio climático en el Poder del Consumidor. Víctor, platícanos, ¿qué pasó el día de hoy y cuál es su importancia? Bueno, justamente el día de hoy, dentro del documento que presentamos, es justamente un señalamiento para renovar la flota de transporte público en la zona metropolitana del Valle de México, ya que actualmente en promedio las unidades tipo microbús y combis tienen una vida de entre 20 y 30 años de servicio, lo cual se traduce justamente en que se convierten en unidades altamente contaminantes y bueno, a su vez desperdicia su potencial en el sentido de que el transporte público es una herramienta de mitigación para justamente reducir la generación de gases de efecto invernadero dentro de la zona metropolitana del Valle de México, pero bien también a nivel nacional. Hay que recordar justamente que a nivel nacional el sector autotransporte es el principal generador de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué hablar de gases de efecto invernadero? Pues porque justamente se relacionan con lo que hoy vivimos y es justamente el cambio climático. De repente en regiones tenemos sequías y en otros lados tenemos tornados, huracanes y desastres naturales. Entiendo que se hicieron investigaciones en 11 líneas de BRT, y 9 de rutas concesionadas y un corredor cero emisiones. ¿Cuál es el resultado que dan estas investigaciones? Sí, bueno, justamente en ese sentido, de entrada te puedo decir que sobre lo que tiene que ver con respecto a líneas BRT, se ha podido constatar que de los usuarios que anteriormente utilizaban su automóvil y al contar con un transporte público profesionalizado, pues justamente se logra la reducción del 95% de gases de efecto invernadero. En tanto, si las personas, bueno, los sistemas de transporte público actual, con el modelo hombre-camión, se logra renovar la flota en estos 9 corredores que evaluamos, tanto para la Ciudad de México y los 4 corredores hombre-camión en el Estado de México, pues también pudimos constatar que al lograr este cambio se reduce en un 56% la generación de gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿por qué tomamos el caso de un corredor cero emisiones? Pues justamente es un sistema que ha quedado en el olvido y lo que nosotros quisimos subrayar es que de repente un vehículo que tiene una capacidad de 100 personas, en un kilómetro recorrido están circulando 220 automóviles. Entonces nuestro señalamiento es justamente apostar por sistemas de transporte público eficientes que logran realmente hacer que las personas no dependan del automóvil. ¿Cuál es la perspectiva de este estudio, además de hacerlo de conocimiento de la opinión pública? ¿A qué ejercicio de vinculación hacen con ese tipo de trabajos, Víctor? Ok, bueno, lo que tenemos, bueno, el hacer este documento justamente va orientado para dirigirlo en un contexto federal, derivado de las elecciones tanto a nivel nacional como a nivel local, en un contexto de Ciudad de México, pues hacer llegar estos resultados para que justamente se invierta más en transporte público, ya que estos nosotros estamos constatando que justamente permiten reducir la generación de gases de efecto invernadero. Nuestra intención, una vez hecho público este estudio, es hacerlo llegar a las autoridades, pues justamente para que vean esta opción y la viabilidad que tiene el transporte público para reducir emisiones. Te agradezco mucho el tiempo que nos diste para esta entrevista. Seguramente estaremos en comunicación más adelante contigo para que nos sigas compartiendo toda la información que genera el Poder del Consumidor. Muchas gracias por el espacio, un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Todos los temas de actualidad sobre movilidad están en nuestra revista impresa. Mándanos un correo a redacción@pasajero7.com y suscríbete. Regresamos. Las ciudades son el motor de desarrollo de un país. En ellas se definirá la lucha contra el cambio climático y se inventará la tecnología del mañana. ¿Pero sabes cómo y a qué costo se mueven sus habitantes? Ideas como esta han sido claves para llegar al 10º Congreso Internacional de Transporte, que organiza la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, del 19 al 21 de abril en el Parque Bicentenario de Azcapotzalco. Asiste, entrada libre. Regístrate en www.amtm.org.mx. Noticias Pasajero 7. Sobre el debate si México debe incursionar a la electromovilidad en el transporte público, puede tener una respuesta en esta parte de la entrevista que nos otorgó Manuel Olivera. Él es director para Latinoamérica del C40.
Lo que para nosotros es muy claro es que se están rompiendo algunos paradigmas viejos, se están rompiendo modelos de contratación y de adquisición, se están rompiendo también en las armadoras los paradigmas sobre que tal vez podemos seguir viviendo con el combustible diésel durante varias décadas. Y ya están viendo que se acabó la oportunidad y todas, sin excepción, se están moviendo a transporte eléctrico. Mínimo híbrido, las que aún no tienen la solución eléctrica ya disponible, pero todas irreversiblemente van hacia transporte eléctrico. Europa no debe tener combustión interna, vehículos de combustión interna en las ciudades en el 2050. Ya hoy esas decisiones están poniéndose en marcha. París, Londres y Ciudad de México acordaron que en el 2025, en principio, no habrá más adquisición de vehículos a base de diésel. Y en particular París va a eliminar el combustible diésel de circulación en París. Eso es un reto formidable, pero eso significa también que hay un compromiso político de primera calidad, de primera categoría. Ahora hay un montón de mitos, como en todos los temas, y uno de los mitos es que los buses son muy caros y no se pueden comprar. El problema no es que sean más caros o no más caros, el problema es cuál es el flujo de fondos del cual se dispone para pagar un vehículo diésel, y si podemos pagar ese vehículo diésel en 5 años, con ese mismo flujo de fondos mantenido por 10 o por 20 años, podemos pagar varias veces un vehículo eléctrico. No se trata de pagar el capital en 2 o 3 años, se trata de tener un flujo de fondos parecido al de los vehículos diésel hoy, al que tenemos para los vehículos diésel hoy, los buses. Para poder adquirir los vehículos eléctricos, simplemente los pagamos durante más tiempo, no hay que sacar más dinero del bolsillo. Finalmente lo están pagando los contribuyentes. El dinero no está saliendo de los árboles, el dinero no sale de la función pública, el dinero sale de los contribuyentes. Es cuestión de administrarlo adecuadamente y entregarle la solución a la ciudadanía. Entonces decimos, no compren problemas, le decimos a las ciudades, no compren problemas, no compren buses. Contraten y paguen soluciones, y la solución es pague el servicio de un bus eléctrico a largo plazo, a 10, 15, 20 años, dependiendo de la tecnología, de qué tan compleja sea, con la misma plata que hoy están utilizando para pagar diariamente o mensualmente el servicio o los vehículos diésel, para finalmente, después de cierto tiempo, tenerlos convertidos en chatarra. El concepto de flexibilidad es una estrategia que exitosamente Mercedes-Benz Autobuses está otorgando a sus clientes. Al respecto, Joaquín de la Garza, gerente de Mercadotecnia y Planeación de Producto, nos comenta. Se refiere a que el chasis se puede carrozar con cualquier carrocería del mercado. Y eso para nosotros es muy importante porque el cliente elige su estrategia de carrocería con base en el diseño de la carrocería, el servicio del carrocero, el precio y demás. Y esa elección que él haya tomado puede ir de la mano con un chasis Mercedes, que le va a ofrecer sin duda el menor consumo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos carrocerías Ajax, carrocerías Buscar, carrocería Becar, carrocería Irizar, carrocería Marco Polo, carrocería Aico, y tenemos a los principales fabricantes de carrocerías aquí en nuestro stand. Y a eso se refiere la flexibilidad. Y me da mucho gusto contar con la opinión del arquitecto Francisco Javier Romero Pérez. Él es director y fundador de la consultora AOTP, Administración y Operación del Transporte Público. También fue director y fundador del Centro Estatal de la Vialidad y el Transporte del Estado de Jalisco, y estudió la maestría en Espacio Público Sustentable en el ITESO, donde su trabajo de obtención de grado fue el desarrollo del modelo de la eficiencia funcional en vías urbanas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros, arquitecto. Adelante con tu opinión. Buenas noches a todos los adictos a la movilidad. Es realmente un honor estar en este nuevo formato que el noticiero Pasajero 7 está realizando con el objetivo de llegar a más gente y crear una cultura que nos permita transformar las ciudades. Obviamente que necesitamos primero transformarnos nosotros
y para posteriormente transformar las ciudades. Creo que es muy importante la reciente encuesta que ha realizado el Instituto de Movilidad de Jalisco, en donde continúa a la baja la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio que se presta en el área metropolitana de Guadalajara. Quiero comentarles que hace un año, en mi participación en la revista Pasajero 7, auguraba que de no cambiar realmente la forma de relación que tienen entre la tarifa y la calidad, íbamos a seguir con una tendencia hacia la baja. En mi participación de abril del 2018, me hago una pregunta que también va dirigida hacia a los administradores de las ciudades y del transporte. ¿Cómo esperan resultados diferentes haciendo lo mismo? Creo que a lo largo de los años hemos visto que nuestro gobierno de Jalisco realmente empezó con un discurso que enamoró a muchos, un discurso en donde definía la gran visión que se tenía de un transporte, visión que lograron primero fundamentando toda su estructura jurídica, ¿sí? Pero desafortunadamente existe un divorcio entre el deseo que tuvieron en la participación de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara y los esfuerzos que han realizado. Creo que es muy latente el que las acciones que está realizando el gobierno realmente no vamos a poder hacer el cambio anhelado que tanto la ciudad demanda, los usuarios demandan para tener una mejor calidad de vida. Si no cambiamos la forma de actuar, el próximo año realmente vamos a tener un servicio mucho más deficiente y soportado únicamente por la falta de capacidad económica que tienen los empresarios para poder darle mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades. Creo en lo que en alguna ocasión la señora Hillary Clinton afirmaba, que hay muchos gobiernos que hacen campaña en verso y gobiernan en prosa, ¿sí? Nos está tocando vivirlo en el área metropolitana de Guadalajara. Queremos que el enamoramiento que tuvimos en las campañas nos siga por los 6 años y que realmente podamos tener resultados importantes al finalizar los gobiernos. Les agradezco mucho su atención y estamos viéndonos por este canal para realmente de manera conjunta transformemos la movilidad del área metropolitana de Guadalajara. Hasta aquí esta entrega del único noticiero especializado en movilidad y transporte en nuestro país. Recuerda que puedes seguir todos los detalles de la información en materia de movilidad a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter nos encuentras como Pasajero 7, también en nuestra página de YouTube. Hasta la próxima. Este programa es llevado hasta ti por Mercedes-Benz, The Standard for Buses. Noticias Pasajero 7.